En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ir viendo ustedes en dónde vamos en la clase. Bien, vamos a iniciar con la clase. Habíamos ya adelantado la vez anterior sobre los puntos comunes a todos los métodos de meditación. Decíamos que hay diferentes tipos o métodos de meditar. A lo largo de toda la historia de la iglesia, pues cada quien ha ido aportando una parte para poder ir mejorando la forma de tener meditación. Eh, por esa razón, como hay muchos métodos, algunos muy antiguos, pero que fueron de alguna forma muy rudimentarios, de todas maneras, vamos a tratar ahorita lo que son los puntos comunes a los métodos de meditación, es decir, los puntos que manejan ordinariamente todos esos métodos. Y luego vamos a abarcar el método de San Ignacio y el método de San Sulpicio, que son los dos métodos, podemos decir, más famosos, más estructurados para poder adecuarnos a ellos y tener una mejor meditación. Entonces, dentro de estos puntos de meditación, tenemos en primer lugar, en todos ellos hay una preparación remota, una preparación próxima y una preparación inmediata. Es decir, partimos de una preparación, pero son tres tipos de preparación para que vayamos viendo cómo tenemos que hacer nosotros nuestra meditación. La preparación remota, dice, no es otra cosa que el cuidado que se debe tener en llevar una vida conforme con la oración. Nótese cómo dice, llevar una vida conforme con la oración. Por eso hablamos de una preparación remota, una preparación muy antecedente. Esto significa que tenemos que ajustar nuestra forma de vida a lo que es la meditación. ¿Qué significa esto? Que no nos vamos a conformar con que durante 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, lo que sea, vamos a estar nada más ese tiempo en meditación, sino que tenemos que poner el objetivo de que nuestra vida sea una vida de oración, una vida de meditación, una vida en la presencia de Dios. Por eso hablamos de una preparación remota. ¿Cómo me preparo para ir teniendo mejores meditaciones? Pues llevando un buen estilo de vida, que las mismas meditaciones me van a ir ayudando para poder tener ese buen estilo de vida. Entonces, es algo cíclico, ¿verdad? Que por una parte estamos nosotros teniendo la meditación para mejorar espiritualmente, pero esa mejoría espiritual que tenemos se convierte en un estilo de vida y eso nos ayuda para tener una mejor meditación. Entonces, esa es la preparación remota, el estilo de vida que estamos llevando. ¿Cómo le hacemos para poder tener esa preparación remota, para tener ese estilo de vida? En primer lugar, con la mortificación de los sentidos y de las pasiones. Si una persona anda disipada, si la persona
se deja llevar por las tentaciones, por las malas inclinaciones que tiene, pues obviamente que lo más seguro es que al momento de tener meditación no lo haga de manera correcta, no saque el fruto debido a la meditación, no se sienta tranquilo, contento mientras está teniendo meditación. Entonces, dentro de la preparación remota, ¿qué debemos tener? La mortificación de los sentidos y las pasiones. Si yo ando por la calle, por decir algo, y estoy viendo a todos lados espectaculares inmodestos, la gente mal vestida, etcétera, pues obviamente que al momento de la meditación es muy fácil que me distraiga pensando en todas esas cosas que vi. Igual, tengo una mala conversación con alguna persona, pues estoy recordando aquello que estuve escuchando, aquellas narraciones inadecuadas que se me hicieron, que pueden ser de chismes o de cualquier otra cosa, pero no van conforme con una vida espiritual propia de un católico. Entonces, por eso tenemos que mortificar nuestros sentidos en evitar ver aquellas cosas que nos distraen, que nos desedifican, que nos representan una tentación o una ocasión de pecado. Debo de evitar escuchar aquellas cosas que me pueden afectar a mi vida espiritual. Debo tener también la mortificación del gusto. Si me dejo llevar por la gula, comiendo en exceso, comiendo cosas más exquisitas, etcétera, pues todo eso me provoca pesadez, me provoca la pereza, etcétera, y no voy a tener el ánimo para tener la debida meditación. Entonces, mediante la mortificación de los sentidos y nuestras pasiones, en cuanto a pasión, viene de padecer. ¿Qué es lo que yo padezco espiritualmente más? ¿Qué es lo que significa para mí mayor inclinación para caer en el pecado? Entonces, si yo me dejo llevar fácilmente por la ira, me dejo llevar fácilmente por los chismes, me dejo llevar por la lujuria, me dejo llevar por todas esas deficiencias, pues entonces eso me va a afectar para tener una buena meditación. Tengo que mortificar esas pasiones también. ¿Hacia dónde me estoy inclinando? Bueno, tengo que luchar en contra de esa mala inclinación. Como nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, el reino de los cielos se alcanza con violencia. Y no se refiere a una violencia como la manejan, por ejemplo, los musulmanes, de ir y atacar a otras personas que no son de su religión. No, la violencia a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo es la violencia con nosotros mismos, en contra de esas malas inclinaciones, en contra de nuestras pasiones. Por eso tenemos que mortificar esas pasiones para hacernos violencia a nosotros mismos, luchar en contra de nuestras malas inclinaciones y darle un cauce correcto a nuestra vida espiritual. Entonces, esa es la primera parte que corresponde a la preparación remota que debemos tener. En segundo lugar, un recogimiento habitual. Mantenernos tranquilos, mantenernos con una paz interior. Hay personas, por ejemplo, que tienen un carácter muy intempestivo. Tener un carácter fuerte puede ser bueno. Recuerdo que cuando yo estaba en el seminario como rector, yo les decía a los seminaristas, prefiero que tengan un carácter fuerte a que tengan un carácter débil, porque a la persona de carácter fuerte le vamos conduciendo, lo vamos motivando para hacer las cosas correctas y después va a tener todo el ímpetu para poder lograr los objetivos que se trace. En cambio, cuando la persona es de un carácter débil, puede tener muy buena intención, pero a las primeras de cambio, desgraciadamente, desiste de sus objetivos, de sus buenas intenciones y se queda nada más allí. Y tendríamos que estar a cada rato motivando a esa persona para que pudiera perseverar en los buenos propósitos. Entonces, para que no tengamos una idea inadecuada de un carácter fuerte. El carácter fuerte puede ser muy bueno y podemos decir son quienes realizan las más grandes obras, nada más necesitamos conducirlo adecuadamente. Por eso aquí, si hablamos de un carácter indómito, un temperamento no ordenado, pues desgraciadamente esa persona va a estar
sin una paz interior, va a estar enojándose cada momento por cualquier cosa, va a ver con disgusto lo que pasa a su alrededor, va a estar murmurando, criticando lo que pasa con otras personas, no tiene esa tranquilidad, no tiene esa paz interior y por lo mismo, al momento de tener su meditación, pues va a estar pensando en todas esas cosas, va a estar sin esa tranquilidad, sin ese recogimiento interior y va a ser muy difícil para esa persona seguir adecuadamente su meditación. Por eso es importante mantenerse en ese recogimiento. Me molesta esto, se lo ofrezco a Dios y de esa manera mortifico mi mala inclinación, eh, cuido de tener ese recogimiento espiritual, esa tranquilidad interior, me quedo en esa paz espiritual que me va a ayudar entonces para tener una buena meditación. Y obviamente, pues así con cualquier cosa por la que pasemos, tenemos que reducirlo todo eso a estar en un debido recogimiento, mantenernos tranquilos, mantenernos buscando siempre agradar a Dios nuestro Señor con nuestras obras. Y en tercer lugar de esta preparación remota, la humildad. Sabemos nosotros que Dios se goza en esa humildad y que precisamente de esas personas humildes hace el instrumento de sus más grandes obras. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, como nuestro Señor Jesucristo manda llamar a los apóstoles, pero no los escoge entre personas sabias, entre personas doctas, no, los escoge entre gente pobre, gente incluso pecadora, gente despreciada por los demás, como fue el caso de San Mateo, y de ellos es de donde se hace a los apóstoles, los elige como apóstoles. Y así la obra de la predicación, la obra de la extensión de la Iglesia Católica se debe a Dios nuestro Señor, no a la audacia, no a la inteligencia, no a la preparación que tenían aquellas personas, sino a que esas personas se convierten en el instrumento de nuestro Señor Jesucristo, el medio para que Dios vaya extendiendo la religión católica. Entonces, nosotros debemos prepararnos precisamente para eso, para ser instrumentos de Dios. Y así debemos entonces cimentarnos en la humildad, que como sabemos, pues la humildad es la base de todas las demás virtudes. Si nosotros no tenemos virtud de humildad y practicamos la virtud de la caridad, pues va a llegar un momento en que esa caridad que tengamos para con la demás gente, pues nos va a hacer sentirnos más de lo que somos, despreciar a las demás personas, compararnos con los que no hacen obras de caridad, etcétera, y ya no estamos hablando de virtud. Entonces, ya el objetivo de esas obras ya no es cimentarnos en la virtud, ni siquiera de la caridad, y por lo tanto no nos ayuda a nuestro avance espiritual. Entonces, es sumamente importante que busquemos practicar la virtud de la humildad. Posteriormente hablaremos de esta virtud, no es ahorita el punto, pero sí tenemos que ver que la humildad tiene que ser nuestro punto de partida. Allí es donde tenemos que trabajar mucho para poder tener la humildad suficiente para disponernos a escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Entonces, estos tres puntos, mortificación, recogimiento y humildad, corresponden a la preparación remota. Tenemos luego la preparación próxima, que esta preparación también está dividida en tres actos, que son en primer lugar leer o escuchar la materia de la meditación la víspera por la noche. Aquí tenemos que tomar en consideración esto. Ordinariamente, pues hablamos de la meditación dentro de lo que es un seminario, un convento, un monasterio, todas las personas que están entregadas a su vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos lugares? Que en la noche se leen los puntos de la meditación que se van a dar a al siguiente día, en la mañana. Entonces, ya desde la noche, uno ya se lleva esos puntos para estar pensando en ellos de tal manera de que se prepare para la meditación que va a tener en la mañana. Cuando nos dirigimos a seglares, tenemos que ver que en ocasiones
las personas no pueden tener su meditación en la mañana. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tienen que ocupar el primer horario libre, el tiempo que tengan oportuno para poder hacer esta meditación. Ya decíamos la vez pasada, ¿cuánto tiempo? Pues vamos a ir avanzando, vamos a ir aumentando ese tiempo. Al principio pueden ser 5 minutos, luego 10, luego 15 minutos, luego pasamos a 30 minutos, 45 minutos. Realmente recordamos que Santa Teresa de Jesús decía, muéstrenme una persona que tenga 15 minutos de meditación todos los días y a esa persona yo la canonizo. A esa persona le garantizo la santidad. Entonces, 15 minutos es un tiempo muy adecuado para poder tener meditación. Hay un libro que de hecho está basado en esa doctrina de Santa Teresa de Jesús, se llama El cuarto de hora de oración. Se los voy a pasar el libro digital a través del grupo de WhatsApp para que lo puedan ustedes leer, repasar y de esa manera vean si les sirve a ustedes para tener meditación. Yo siempre lo recomiendo cuando vamos iniciando en la vida espiritual, porque si conocen ustedes los 15 minutos con Jesús sacramentado, más o menos es en el mismo estilo. Dios nuestro Señor habla con la persona y la persona habla con Dios, pero ya está el texto de una aparente conversación de el alma piadosa con Dios ahí en esos 15 minutos. Aquí en el caso de este cuarto de hora de oración, que ahí se llama el libro, eh, pues es prácticamente como una guía, una orientación que les va dando Santa Teresa de Jesús a las almas para ir teniendo meditación. Entonces, se hace como si apenas hubiera entrado una religiosa al convento y se le va guiando a través de su vida espiritual. Entonces, para las personas que inician, ayuda mucho ese libro para poder tener meditación en particular. Entonces, se los voy a compartir. No sé si tendrán los 15 minutos con Jesús sacramentado, sino también se los paso de manera digital. Ambas cosas nos ayudan mucho. A lo mejor no estoy acostumbrado a tener absolutamente nada de meditación, pues empezamos con los 15 minutos con Jesús sacramentado y ya luego pasamos al libro de El cuarto de hora de oración. Para otras personas puede ser que ya estén un poquito más avanzadas y que ya requieran otros libros de meditación como los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero decimos, aquí en este primer punto de la preparación próxima, estamos hablando de que desde en la noche tenemos que ver Van a hacer algo el día de muy... mañana, cuál va a ser realmente la meditación que voy a tener el día de mañana para que podamos irnos a la cama pensando ya en esos puntos. Entonces, esta es una parte de la preparación próxima, que desde en la noche sepamos de qué vamos a meditar al día siguiente. En la mañana muy tempranito o al primer momento que tengamos oportunidad, pero que podamos desde antes tener esa preparación, que como decíamos, es parte de la preparación próxima. En segundo lugar, como comentábamos, pensar en ella a levantarse y excitarse a afectos que digan bien con ella. Ya desde el momento en que nos levantamos, que nos despertamos, nuestro primer pensamiento tiene que ser para Dios. Entonces, podemos hacer nuestras oraciones para dar gracias a Dios, Padre nuestro, Ave María, el acto de contrición, ¿cómo se llama? El credo, el encomendar todas nuestras obras del día a Dios nuestro Señor, proponernos, muy importante, ganar todas las indulgencias que podamos en el transcurso del día, porque hay algunas obras que podemos hacer y que no sabemos que tienen indulgencias. Y un requisito para ganar las indulgencias es que tengamos nosotros la intención de ganarlas. Si no tenemos esa intención, ese propósito de ganar las indulgencias, no las ganamos. Entonces es importante el que tengamos esa intención. Alguien por allí me pedía que les hablara un poquito más ampliamente sobre las indulgencias. Les voy a preparar un video cortito sobre las indulgencias para que si hay alguna duda podamos aclararlas allí y que podamos ver un poquito más
a detalle lo que son las indulgencias, por qué son tan benéficas para nuestra vida espiritual, la diferencia entre indulgencias parciales e indulgencias plenarias, etcétera. Sí, voy a pasarles esa información, eh, pero decimos aquí, desde la mañana que nos levantamos, decimos, tengo el propósito de ganar todas las indulgencias que se puedan en el transcurso del día. Y luego podemos ya pensar cuál va a ser nuestra meditación, de qué es de lo que voy a meditar este día. Y así, ya aun y cuando en ese momento no vaya a hacer la meditación, ya de todas maneras estoy pensando sobre qué versa esa meditación y me comprometo con Dios por amor a tener una buena meditación. Entonces ya excitamos los afectos con respecto a nuestra meditación. Y el tercer punto de esta preparación próxima es ir a la meditación con mucho ánimo, confianza y humildad. Ánimo, confianza y humildad. Ánimo porque tenemos que ir motivados, porque si no, al momento en que estamos dentro de la meditación, vamos a estar con somnolencia, con aburrimiento, distrayéndonos en otras cosas. No, tenemos que ir con ánimo, tenemos que ir con buena voluntad, con confianza en que Dios en su providencia divina nos va a guiar adecuadamente en esa meditación para ir avanzando espiritualmente. Y con humildad, porque decimos, es la base, es realmente nuestro cimiento para poder crecer espiritualmente. Entonces, tenemos que ir con toda humildad a escuchar la voz de Dios nuestro Señor. Ya lo habíamos dicho con anterioridad, en la oración vocal nosotros hablamos con Dios. En la oración mental es Dios quien habla con nosotros. Entonces tenemos que ir con esa humildad para pensar en que no somos nosotros quienes vamos a avanzar, sino que es Dios quien nos va a guiar en ese ascenso de nuestra vida espiritual. Debemos ir con deseo de dar gloria a Dios y adelantar en la virtud. Darle gloria a Dios porque tenemos que adorarlo, porque tenemos que honrarlo, porque a través de nuestra meditación estamos mostrando que realmente le estamos dando el primer lugar que le corresponde a Dios. Entonces le estamos brindando ese culto de gloria, una gloria extrínseca. Dios tiene la gloria en sí mismo y esa gloria no puede perderla ni disminuir siquiera. Es la gloria que le pertenece desde toda la eternidad. Pero hay una gloria extrínseca que es la que nosotros le brindamos. Y en la medida en que nosotros nos ponemos más en oración, estamos reconociéndolo a Él como nuestro supremo ser que existe, nuestro creador, el rey del universo, etcétera, pues estamos brindándole mayor gloria. Entonces, vamos con ese deseo de a través de nuestra meditación brindarle esa gloria que le corresponde y nosotros adelantar en la virtud. No es únicamente lo que vamos a hacer para con Dios, que es muy bueno, sino que también vamos con esa voluntad de ir adelantando en la virtud, de ir creciendo espiritualmente. Entonces, no voy de oquis a la meditación, no voy simplemente porque me lo están mandando o algo por el estilo, no, voy a la meditación porque quiero crecer espiritualmente, quiero adelantar en la virtud y un medio excelentísimo para eso, pues es nuestra meditación. De esta manera dice, el alma se halla muy bien dispuesta para conversar con Dios. Y ese punto nos tiene que quedar bien claro. Vamos a entrar en ese diálogo, en ese coloquio, en esa conversación íntima, estrecha con Dios nuestro Señor. Vamos a estar ante su divina presencia espiritual, si nos encontramos en cualquier lugar, física inclusive, cuando lo hacemos en la iglesia ante el Santísimo, ya sea reservado o expuesto como puede ser en una hora santa. Entonces, vamos a platicar con Dios. No vamos a platicar con fulanito, sutanito, manganito, vamos a platicar con Dios. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra preparación. No es el que, se me ocurre, voy a meditar nada más. No, me estoy preparando para hacer una buena meditación. En un momento dado podemos tener una gracia actual donde Dios nuestro Señor nos impulsa a tener meditación. Y qué bueno que cuando tengo ese impulso de meditar, me pongo en meditación. Pero aquí ya no hablamos de una meditación habitual,
que es la que debemos estar teniendo. Aquí hablamos de una situación esporádica donde Dios me mueve en ese momento preciso a meditar, para que podamos hacer esa distinción, ¿verdad? Porque puede decir uno, no, ¿cómo voy a meditar ahorita si no he hecho la preparación remota y la preparación próxima? Sí, pero es que en ese momento es Dios quien te está impulsando a tener meditación. Entonces, en la medida en que se pueda tener allí la preparación para esa meditación, pues hay que hacerlo. Pero si Dios me está impulsando, es porque Él me va a dar los medios para poder sacar los frutos de esa meditación. Entonces, no rechazamos esa meditación, pero la meditación a la que nos referimos aquí es la meditación habitual que debemos estar teniendo. ¿Ok? Pasamos entonces a la preparación inmediata. La preparación inmediata es el comienzo mismo de la oración, ya cuando vamos a estar en la meditación. Si se fijan, preparación remota y preparación próxima, pues serán como los antecedentes para nuestra meditación. Pero ya aquí en la preparación inmediata, ya es cuando entramos en la meditación. Consiste entonces en ponerse en la presencia de Dios, saber que Dios está presente, decíamos, espiritualmente, si nos encontramos en cualquier lugar, físicamente, si estamos ante el Santísimo Sacramento, reservado o expuesto en la iglesia. En reconocerse indigno e incapaz de meditar. Por nosotros nada podemos hacer. Es algo que tenemos que estarnos repitiendo continuamente y es parte del ejercicio de la humildad que debemos practicar. Entonces, aquí nos reconocemos indignos de meditar, incapaz de hacer una buena meditación. No es por nosotros mismos que vamos a tener una buena meditación, sino vamos a implorar los auxilios del Espíritu Santo para que supla nuestra insuficiencia, para que nuestras incapacidades, nuestras debilidades, nuestras flaquezas se vean suplidas por ese auxilio que recibimos del Espíritu Santo. Entonces, por eso le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, ya que por nosotros mismos no vamos a poder tener una buena meditación. Que Dios nuestro Señor nos ayude para poder hacer correctamente nuestra meditación. En segundo lugar, vemos en el cuerpo de la oración que se encierran también los diversos métodos, los mismos actos fundamentales. En primer lugar, considerar el amor de Dios y su infinita misericordia. Es muy importante que nosotros crezcamos en ese amor de Dios, tanto en que nosotros lo expresemos, lo manifestemos, lo practiquemos, como que sintamos ese amor de Dios, que lo podemos ir fundamentando de una manera, podemos decir, teórica, en el sentido de que estoy viendo todo lo que ha hecho Dios a lo largo de toda la historia con la humanidad y luego lo hacemos más práctico pensando en cuáles son los bienes que yo he recibido de Dios, de qué cosas me ha librado Dios. Entonces, yo les digo siempre, tenemos que ver que yo puedo estar en un peligro, en una situación grave, y Dios me salva de esa situación y le damos gracias a Dios. Pero créanme que hay muchísimas más ocasiones en que Dios nos evita pasar por esos peligros, por esos accidentes, por esos problemas, y que debiéramos dar gracias a Dios por todas esas cosas que ni siquiera alcanzamos a percibir. Yo les pongo el ejemplo. Paso yo por una carretera y resulta que veo un carro volteado, veo dos carros chocados y pienso, ¿qué pasaría si hubiera yo pasado 5 o 10 minutos antes por esta calle? Quizás yo fuera quien estuviera allí, pero Dios me ha evitado pasar por ese problema. No me ha puesto en ese peligro. Así es de que de eso tenemos que darle gracias a Dios. Y eso es parte del amor que Dios nuestro Señor nos tiene. Por otra parte, su infinita misericordia, que basta con que meditemos un poquito sobre los pecados más graves en los que hemos incurrido para que nos demos cuenta de lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros. Si ya nos extendemos más en pensar
en no pecados mortales, pero no tan graves como los que habíamos meditado un poquito antes, o nos vamos incluso a pensar en los pecados veniales, pues para con todos esos pecados, Dios ha obrado con misericordia para conmigo en lo personal. Entonces, ya tenemos nosotros esa consideración de la misericordia de Dios de una forma personal, de una manera más particular en cuanto a lo que yo específicamente he experimentado. En segundo lugar, decimos, son las consideraciones para persuadirnos de la necesidad o gran conveniencia de la virtud que deseamos adquirir. Voy a meditar acerca de la virtud de la caridad. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene tener caridad para con mis demás semejantes? Bueno, porque al momento de hacerles el bien a las demás personas, pues ellos van a sentir también la voluntad para poder ayudarme a mí cuando yo lo necesite. Entonces ya hay una conveniencia de alguna forma. Podemos ver la necesidad de actuar con caridad para con los semejantes. ¿Cómo puedo yo tener una enemistad con un hermano, con un primo? ¿Cómo puedo yo ver con resentimiento a mis padres, a los hijos, etcétera? No podemos caer en eso. Tengo entonces la necesidad de actuar con caridad para con esas personas para eliminar ese problema. Entonces, la práctica de esa virtud me va a llevar a corregir esas deficiencias y por eso es necesario que nosotros veamos que a través de la meditación podemos convencernos, podemos persuadirnos de esa conveniencia o de esa necesidad de practicar la virtud. Por eso nuestra meditación nos puede ayudar muchísimo a desarraigar ciertos vicios o a adquirir determinadas virtudes. En tercer lugar, los exámenes sobre nosotros mismos para ver cuántas veces hemos faltado en la materia que meditamos y lo que nos resta por hacer. Igualmente decíamos, voy a meditar acerca de la virtud de la caridad. Bueno, ¿cómo actúo yo con respecto a la caridad? Ya desde antes he estado siendo caritativo para con los demás o de plano no. ¿Cuál es la impresión, la visión, la percepción que tienen las otras personas sobre mí? Esta persona es un déspota, esta persona es un desagradecido, malagradecido, esta persona es de esta manera, de esta otra. ¿Cuál es la apreciación que tienen de mí? Entonces, hago ese examen para poder darme cuenta de que me resta mucho por hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para quitar esa mala impresión a los demás? Y sobre todo, para agradar a Dios y para que yo mismo me ayude en mi avance en la vida espiritual. Entonces, ya nos examinamos para tener una buena meditación. En cuarto lugar, las súplicas o peticiones para alcanzar la gracia de adelantar en dicha virtud y de poner los medios necesarios para ello. Pedimos que se nos ayude. ¿A quién le pedimos? A Dios nuestro Señor. Por eso decíamos, buscamos los auxilios del Espíritu Santo para alcanzar esa gracia, para alcanzar ese don de Dios nuestro Señor, de poder perseverar en la práctica de dicha virtud. Porque mucha gente puede decir, voy a ser más caritativo, voy a ser más humilde, voy a ser más casto, voy a ser más perseverante, muchas cosas, pero la gran mayoría, desgraciadamente, no continúa con esos propósitos. Por eso necesitamos pedir esa gracia de adelantar en la virtud, de ser perseverantes en ella, de que pongamos los medios para poder alcanzarla. Cuando les hablo acerca del sacramento de la confesión, una parte de la confesión, pues es el propósito de la enmienda. Y les digo, ese propósito de la enmienda no significa que voy a decir, ya no voy a caer en pecado. Significa que voy a poner los medios para no caer en el pecado. Porque puede darse una situación de debilidad, de flaqueza, que me lleve a caer nuevamente en el pecado. Hay personas que dicen, es que no me confieso, porque yo sé que voy a volver a caer. La pregunta es, ¿quieres volver a caer? ¿O tienes ese temor de que vas a volver a caer? ¿O hasta la seguridad de que vas a volver a caer por tu debilidad,
lo arraigados que están esos pecados en ti. ¿Cuál es la situación? Ah, no, no quiero caer en pecado, pero creo que sí voy a caer. Para ti está la confesión, porque la misma gracia que recibas en la confesión te va a ayudar para evitar caer en el pecado. A lo mejor al principio te va a retrasar la caída en el pecado, no te va a impedir absolutamente que caigas en ese pecado, pero conforme se vayan dando las confesiones más frecuentemente, pues obviamente vamos a llegar al momento en que eliminemos por completo esa situación de la caída en los pecados. Pero aquí nos referimos a que si yo quiero verdaderamente hacer un buen propósito de la enmienda, no voy a decir, no voy a caer, sino, ¿qué es lo que voy a hacer para evitar caer? Y aquí en este caso, por eso, estamos hablando de que vamos a poner los medios necesarios para poder alcanzar aquella práctica de la virtud. ¿Cómo le voy a hacer de manera concreta? Yo cometo el pecado de las mentiras. Ah, bueno, cada vez que dices una mentira, tú mismo te vas a desmentir, te vas a disculpar, vas a decir, no es cierto, fue de esta manera lo que pasó. Igualmente en el caso de la virtud, ¿cómo le voy a hacer para practicar la virtud de la caridad? Cada vez que vea a determinada persona con la que tengo problemas, voy a hacer una obra de caridad. Voy a saludarle, voy a acercarme a platicar un poquito con la persona y poco a poco pueden ir aumentando esas obras de caridad, pero ya estamos poniendo los medios para poder lograrlo. Perdón. En quinto lugar, hablamos entonces de los propósitos por los cuales nos resolvemos a practicar ya desde aquel mismo día, desde el principio, la virtud que hemos meditado. Entonces, como decíamos ahorita, son propósitos prácticos, son propósitos concretos los que nos estamos haciendo. En tercer lugar, como tercer punto de lo que hemos venido diciendo, de estos puntos comunes a todos los medios de meditación, métodos de meditación, tenemos la conclusión con lo que acaba la meditación. ¿Qué comprende esta conclusión? En primer lugar, una acción de gracias por los beneficios recibidos. Tenemos que dar gracias a Dios porque estuve con el debido recogimiento, porque no tuve distracciones, porque me sentía a gusto dentro de la meditación que estaba teniendo, porque siento la motivación para practicar los propósitos que saqué de la meditación. Entonces, hacemos una acción de gracias. Hacemos un breve examen para ver cómo hemos hecho la meditación, con el fin de hacerla mejor al día siguiente. Si ahorita he tenido distracciones, al contrario de lo que decíamos en el punto anterior, si me he estado durmiendo, si he estado jugando, platicando, etcétera, qué sé yo, dependiendo de las circunstancias en que esté la persona, hacemos ese examen de nuestra meditación. Si ahorita me estuve distrayendo pensando en cosas sin importancia, para el día de mañana me propongo que no voy a pensar en otras cosas, que me voy a enfocar mejor para tener bien mi meditación. Entonces, hacemos un breve examen, no debe durarse mucho en ese examen. Obviamente, debemos de darle el tiempo adecuado a hacer una buena meditación para que nuestro examen salga más efectivo, más positivo, sin necesidad de que nos extendamos tanto en él. En tercer lugar, pues una petición final para que nuestro Padre Celestial nos dé su bendición. Señor, ya voy a poner en práctica lo que recibí en la meditación. Dame tu bendición para poder lograrlo, para ser fiel a esos propósitos, para ser fiel a tu divina voluntad. Entonces estamos allí pidiendo esa bendición de Dios. En cuarto lugar, la elección de un pensamiento o de una máxima interesante que nos sirva para recordar durante el día la idea principal de nuestra meditación. A esto se le llama ramillete espiritual. Puede ser una ejaculatoria, como lo hemos dicho con anterioridad, alguna pequeña oración. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por ejemplo, cuando practicamos o queremos practicar la virtud de la castidad, o aquella frase de San Pablo, donde él dice, de los pecados de impureza, ni siquiera se mencionen entre nosotros, ¿verdad? Con esa
firmeza, como hablaba San Pablo. Puede ser en cuanto a la virtud de la humildad, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso lo vamos a estar repitiendo en el transcurso del día. A cada rato que nos acordemos, hay que estar repitiendo eso para que nos mantengamos enfocados, para que estemos recordando siempre el objetivo que tenemos de los propósitos que hemos sacado de nuestra meditación. Entonces, ya de esa manera es más fácil para nosotros estar recordando el rumbo que estamos llevando de nuestra vida espiritual. Entramos entonces en el método de San Ignacio. Yo les digo, en lo personal, para mí me gusta más este método que el segundo método que vamos a ver, que es el método de San Sulpicio, porque es un método, a mi forma de ver, más práctico, más racional, que mueve a la voluntad con mayores fundamentos. Eh, si me preguntan ustedes cuál es la diferencia entre el método de San Ignacio y el método de San Sulpicio, desde mi punto particular de ver las cosas, yo digo que el método de San Sulpicio es un método que se basa más en los afectos, que motiva más el sentimiento y quizás por eso no es tan acorde a mi forma de ser, pero habrá otras personas para las cuales sea mejor ese método que el método de San Ignacio. De cualquier forma, vamos a explicar los dos métodos para que pueda cada quien determinar cuál es el método más apropiado. Ordinariamente se nos dice en el seminario, ¿cuál es el método mejor para poder seguir? El que te cause mayores frutos espirituales. Es decir, yo escojo el mejor método viendo mis resultados, viendo esos frutos. Si yo voy teniendo avance espiritual, nadie puede venir a decirme, es que el mejor método es el otro, mejor utiliza el otro método. Este método está siendo bueno para mí, este método me ayuda a avanzar espiritualmente, en ese método me quedo entonces, ¿sí? Al principio podemos practicar los dos métodos para que podamos determinar con cuál nos sentimos mejor, cuál nos ayuda más espiritualmente. Nada más lo que les encargaría mucho es que no nos engañáramos con la cuestión del sentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habrá personas que sean más sentimentales y que al momento de tener el método de San Sulpicio, pues se queden mucho en la cuestión de los afectos y, ay, Señor, yo qué pecador soy y me duele tanto, ay, pobrecito de mí, me voy a condenar, etcétera. Y nos quedamos allí y desgraciadamente no tenemos propósitos prácticos, no estamos profundizando en los puntos de la meditación, etcétera. Entonces, nada más evitar ese riesgo. Pero decimos, cada quien debe determinar cuál es el método más adecuado para su propia persona. El método de San Ignacio podemos decir que es el método de las tres potencias, las potencias del alma que son memoria, entendimiento y voluntad. ¿En qué consiste este método entonces? El primer punto es comienzo de la meditación. Ya hicimos la preparación remota, ya hicimos la preparación próxima, ahora estamos ya en la preparación inmediata que es propiamente la meditación. Entonces, el primer punto es el comienzo de la meditación. Empieza con una oración preparatoria en la que pedimos gracia a Dios nuestro Señor para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Es decir, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que proceda de nuestra meditación, que nos ayude para poder brindarle ese culto que le corresponde a Dios nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo claramente, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, aquí en este punto en particular, estamos teniendo esa oración, ofreciéndonos a Dios, pidiéndole su gracia para que todo lo que hagamos nos ayude a brindarle esa gloria que le pertenece, a vivir en su santo servicio. Ese sería el primer punto. Va a tener dos preludios, es decir, como dos cosas
previas. El primer preludio es la composición del lugar. Tiene por fin retener la imaginación y la mente en la materia de la meditación para mejor evitar las distracciones. Aquí en este punto podemos decir, a ver, voy a meditar acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Bueno, pues me imagino ese huerto. Puedo yo pensar en una especie de bosquecito, ¿verdad? Pequeño, donde vemos una piedra donde fue a hacer oración nuestro Señor. Allá otro lugar donde vemos una fogatita donde están San Pedro, San Juan, Santiago, los apóstoles que acercaron más con nuestro Señor Jesucristo. Y allá retirados vemos a los otros apóstoles que estaban con nuestro Señor Jesucristo también. El único que no estaba, sabemos, pues era Judas, ¿verdad? Que desgraciadamente fue él a llevarse a los guardias para aprender a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno traicionando a nuestro Señor, otros 8 retirados y los otros 3 cerca de nuestro Señor. Y podemos imaginarnos ver a San Pedro, a Santiago y a San Juan durmiéndose mientras nuestro Señor está en oración. Pero aquí tenemos que ver yo en dónde me ubico, dónde me voy a colocar. A lo mejor al principio de la vida espiritual, pues es conveniente que yo me junte con aquellos 8 apóstoles. ¿Por qué? Porque yo estoy todavía lejos de Dios y no puedo caer yo, vamos a decirlo de esa manera, en esa soberbia de querer estar con los apóstoles predilectos de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que ganarme ese lugar aún dentro de la meditación. Entonces me coloco con aquellos otros 8 apóstoles y aparentemente por los comentarios de los otros 3 apóstoles voy a saber lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo en ese lapso en que está nuestro Señor en oración, sufriendo, atormentándose con los pensamientos de nuestros pecados, de todo lo que va a ser su pasión y su muerte, el sudor de sangre que padece nuestro Señor, etcétera. Entonces, nosotros buscamos un lugar estratégico para situarnos allí. Hacemos una composición del lugar. Así es de que es el imaginarnos el lugar donde se suscitan las cosas. Podemos hablar acerca de la misa, por ejemplo. Vamos a meditar sobre la misa. Entonces sabemos que la misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el mismo sacrificio del Monte Calvario. Tanto muere nuestro Señor Jesucristo en el Monte Calvario o Gólgota, como muere nuestro Señor Jesucristo en el altar cuando se celebra la misa. El sacrificio de la misa nada más es un sacrificio incruento, significa un sacrificio sin derramamiento de sangre, pero es exactamente el mismo sacrificio. Entonces podemos decir, para mi objetivo que busco en la meditación, ¿qué composición de lugar se me hace mejor? Me imagino que estoy en el Monte Calvario, que veo a nuestro Señor Jesucristo crucificado, a sus lados a los 2 ladrones, vemos cerquita de allí a la Santísima Virgen María, San Juan Apóstol, Santa María Magdalena y algunas otras personas. Vemos más allá a los soldados que son los que están, los que han crucificado a nuestro Señor, que le llevan la hiel con vinagre, etcétera. Y vemos a la turba de los judíos que están insultando, burlándose de nuestro Señor, escupiéndole, etcétera. Y entonces decimos, ¿en dónde me voy a colocar yo? Me coloco cerca de los del apóstol San Juan, la Santísima Virgen y Santa María Magdalena. Me pongo quizás un poquito más retirado con Nicodemo, con José Arimatea, o por mis pecados reconozco yo que he estado insultando a nuestro Señor, que lo he estado ofendiendo y me pongo del lado de la turba de los judíos. O quizás, como yo siento que estoy en esa parte de mi vida espiritual para tener una buena conversión, pues a lo mejor estoy entre los soldados romanos como aquel soldado que atraviesa el costado de nuestro Señor Jesucristo y que después él dice, en verdad este hombre era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos colocamos? Pero vemos, nos imaginamos ese lugar allí en el Monte Calvario o Gólgota. O
Puede ser, me estoy distrayendo en la misa, voy a meditar sobre la misa porque quiero concentrarme mejor. Entonces, puedo pensar en que desde antes de que inicie la misa, el sacerdote se está revistiendo de todos sus ornamentos, que todos ellos tienen relación con lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su pasión hasta llegar a la muerte. Si hablamos del amito que se coloca el sacerdote, primero se lo pone sobre la cabeza y luego ya se lo pone en la espalda. Se lo pone en la cabeza porque ese amito simboliza la venda con que se cubre los ojos a nuestro Señor Jesucristo y que lo golpeaban y le decían, adivina quién te pegó, burlándose de él, de su carácter profético. Vemos que se pone el alba, el sacerdote, que significa esa pureza con la que tiene que estar viviendo, el cíngulo, que significa la mortificación que debe hacerse para vivir la virtud de la castidad, etcétera. Vamos viendo entonces esa preparación y vemos que al momento en que se celebra la Santa Misa, pues en la iglesia tiene que haber el mayor silencio posible, el debido respeto, estar ante la presencia de Dios nuestro Señor. ¿Cómo le hago yo cuando me acerco a misa? Bueno, esta vez voy a meditar sobre eso para que al momento en que yo llegue a la iglesia, desde antes vea, ando bien vestido, traigo la camisa bien fajada, los zapatos limpios, mi camiseta no trae ninguna leyenda rara, extraña, que me distraiga a los demás feligreses. En el caso de las mujeres, la ropa es adecuadamente modesta, no hay transparencia, no hay ropa ajustada, etcétera. Me acerco con el velo para poder estar en la presencia de Dios con recogimiento. Así de esa manera vamos viendo qué es lo que más nos conviene sobre la composición del lugar. Nos imaginamos el escenario para poder sacar los frutos adecuados de esa meditación que vamos a tener. Entonces, esto es el primer punto, como decimos. De esa manera va a ser más fácil que al momento en que estamos meditando, nosotros sabemos, aquí estoy, en el Huerto de los Olivos, en el Monte Calvario, en la iglesia mientras se celebra la misa, en donde me encuentro yo, para que tenga el mejor recogimiento, la mejor disposición para hacer bien mi meditación. Entonces ese es el primer preludio que se llama composición del lugar. El segundo preludio consiste en demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Por ejemplo, la vergüenza y confusión de mí mismo al ver mis pecados. Fíjense, eh, vamos a pedirle con toda insistencia a Dios nuestro Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, que nos ayude a alcanzar eso que estamos deseando. Decimos en el ejemplo, la vergüenza de mis pecados, ¿cómo es posible que yo haya cometido cosas tan graves, cosas tan abominables? ¿Cómo puedo ver en otras personas pecados menores y me escandalizo y los critico y los juzgo, pero no me fijo en la gravedad de mis propios pecados? La confusión de mí mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si ya me he arrepentido de esos pecados para acercarme a confesar, he tenido el perdón de mis pecados, ¿por qué no he dejado de caer en pecado? ¿Por qué sigo ofendiendo a Dios nuestro Señor? ¿Por qué inclusive me vienen a la mente el recuerdo de esos pecados y vuelvo a deleitarme en ellos, como si los volviera a cometer? Entonces, pedimos que nos cause Dios nuestro Señor esa vergüenza, esa confusión, para que tengamos la resolución de evitar caer en pecado en adelante. ¿Mediante qué? Mediante una buena meditación. Por eso aquí tenemos que ver de antemano cuál es el efecto, cuál es el fruto que queremos sacar de nuestra meditación. Y eso es lo que le pedimos a Dios. En segundo lugar, tenemos el cuerpo de la meditación. Esto consiste en la aplicación de las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad, como decíamos, a cada uno de los puntos de la meditación. Ordinariamente, la meditación se divide en puntos. Pueden ser 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, dependiendo del autor que esté dando la meditación. Eh,
En ocasiones nosotros cuando tenemos los retiros cuaresmales principalmente, la meditación puede ser de 1 punto o 2 puntos, dependiendo de a quién vaya dirigida la meditación, porque sabemos que no hay ese ejercicio, no hay esa práctica de la meditación. Entonces se lee un punto y luego se da el espacio para que la gente esté en meditación. Hay un segundo punto, se lee ese segundo punto y se les da otro espacio, otro tiempo para que puedan realizar su meditación. En cada uno de esos puntos entran las potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. ¿Cómo las vamos a poner en práctica? En primer lugar, debe ejercitarse la memoria recordando el primer punto que se ha de meditar, mas no por menudo, es decir, no a detalle, sino en conjunto. Entonces, ya se leyó el primer punto de la meditación, que como decíamos, puede ser sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Y ahí se nos leyó con detalle qué pasaba con los apóstoles, qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo, cuántas veces va nuestro Señor a llamarle la atención a los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene su sudor de sangre, cuando el ángel baja a confortarlo, cuando llegan los soldados, la turba dirigida por Judas Iscariote. Todo eso se nos pudo haber leído en el primer punto. Y entonces, ya en ese punto, vamos a entrar con la memoria, ya cuando nos corresponde hacer la meditación. Entramos con la memoria en recordar de manera general. Nuestro Señor Jesucristo está en oración y a mí no me gusta rezar. Eh, los apóstoles están dormidos a pesar de que ven el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, igual como yo, que no medito sobre la pasión de nuestro Señor porque no cambio mi estilo de vida. Eh, Judas Iscariote traiciona a nuestro Señor como yo lo traiciono cada vez que caigo en pecado mortal, de manera general. Vemos entonces de manera general, en conjunto, lo que ya se nos leyó en ese primer punto de la meditación. Luego viene el ejercicio del entendimiento. Consiste en considerar más por menudo, más a detalle, la misma materia. Nos centramos en lo mismo, no nos vamos a pasar a otra cosa. Esa situación de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos es lo que estamos meditando. Pero ahora sí, vamos a irnos más a detalle para poder pensar qué es lo que pasa, qué tanto valor tiene la oración de nuestro Señor Jesucristo. Es la oración de Dios y no es el único momento en que Él está en oración, sino que cada vez que realiza una obra importante, vemos en las Sagradas Escrituras que se pone en oración, como sucedió en la oración en el desierto durante 40 días, que en ese tiempo podemos nosotros decir qué es lo que sucede, que nuestro Señor va a esos 40 días, se mortifica con el ayuno y está también en oración. Entonces es un punto importante. ¿Por qué? Porque ahí viene su vida pública. Entonces se prepara él para esos momentos especiales mediante la oración. Pero, otro detalle, nuestro Señor Jesucristo no reza nada más, no se pone nada más en oración para las grandes obras, sino que se dice en las Sagradas Escrituras, cuando va a tener la oración en el huerto, dice, como lo acostumbraba a hacer con sus apóstoles. Quiere decir que frecuentemente acudía nuestro Señor Jesucristo a estar en oración allí en el huerto de los olivos. Otras ocasiones lo hará en otros lugares, puesto que no estaba nada más allí en Getsemaní nuestro Señor. Pero eso ya nos indica, si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, buscaba la oración, pues con mayor razón nosotros. Pero ya estamos discerniendo, ya estamos profundizando sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pensamos en el sueño de los apóstoles predilectos. ¿Cómo es posible que sean los apóstoles predilectos, los apóstoles más amados de Dios nuestro Señor, y se quedan dormidos? Nuestro Señor Jesucristo dijo ciertamente, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Se entiende que estaban cansados, pero vemos en los evangelios que ellos mismos dicen que nuestro Señor Jesucristo tiene el sudor de sangre.
que estaba teniendo un sufrimiento. Podemos decir, si vemos a alguien que está sufriendo, que está sudando sangre, pues no vamos a estar tan tranquilos como para, me voy a quedar dormido y que pase con él lo que sea. No, lo correcto, lo idóneo hubiera sido, voy, ¿qué pasó, señor? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás sufriendo? ¿En qué piensas? ¿Por qué te sale sangre? Etcétera. La preocupación por él. Y pudieron ellos decir, pues se trata del maestro. ¿Quién soy yo para poder ayudarle? Pero esa situación de el sueño, de quedarse ellos dormidos, pues muestra realmente una indiferencia ante lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos entonces adentrándonos en ese punto en particular. Vemos que nuestro Señor Jesucristo suda sangre, ok, ¿en qué es en lo que está pensando? Y de acuerdo a las revelaciones que tenemos, se nos dice que pensó en los pecados que nosotros teníamos, que el demonio lo estaba tentando en decir, ¿para qué te vas a sacrificar si la humanidad no va a valorar lo que tú haces? Si van a ser infinitos los pecados que van a cometer ellos. Y mira todo lo que vas a padecer. Y nuestro Señor pensaba en lo que se le avecinaba. Por eso tiene ese sufrimiento, por eso suda sangre, que los médicos han dicho que este sudor de sangre muestra, en primer lugar, la sensibilidad de la persona. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es perfecto y por lo tanto tiene esa sensibilidad. Aparte de su fortaleza, se da esa sensibilidad en su cuerpo. Y entonces, por eso tiene ese sudor de sangre. Pero luego viene el momento en que nuestro Señor Jesucristo tiene la oración con su Padre Celestial diciendo, Padre, si es posible, haz que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, mostrando cómo su naturaleza humana se revelaba ante ese hecho de su pasión, hasta llegar obviamente a su muerte. Pero la conclusión de la oración es, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso luego corresponde perfectamente a la voluntad de su Padre Celestial y se presta para ese sacrificio, para pasar por todo lo que sería su pasión hasta su muerte. Entonces, allí nos da un gran ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo después de que pudiéramos decir, vence en ese momento de tentación al demonio, llega el ángel y lo conforta. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Cuando tenemos problemas graves en nuestra vida que nos revelamos a pasar por ellos, pero al momento en que nos conformamos con la voluntad de Dios, sentimos el consuelo de Dios, la tranquilidad, la disposición para poder sobrellevar adecuadamente aquello y vienen los frutos, desde luego, los méritos que vamos adquiriendo. Entonces, decimos, aquí estamos ya particularizando, estamos entrando más a detalle, profundizamos en ese punto de la meditación que se nos leyó. Eso es entonces la potencia del entendimiento. Y luego viene la voluntad. En la voluntad tiene dos oficios que cumplir: excitar en sí piadosos afectos y formar buenos propósitos. Decimos, excitar en sí piadosos afectos. Podemos ver la oración de nuestro Señor Señor, ¿cómo me das ejemplo a mí de tener oración, de que yo siempre debo estar platicando contigo ante la presencia de tu Padre Celestial, que yo debo apreciar la oración, que debo estar mejorando mi oración continuamente, que no me puedo quedar nada más con la oración vocal, sino que tengo que pasar a la oración mental, que es la meditación, y te amo por el ejemplo que me has dado, etcétera, etcétera. Y formar buenos propósitos. ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo voy a manejar yo mi vida? El propósito va a ser, pues que no nada más el Padre Nuestro que rezo cuando salgo de la casa. Voy a rezar mis oraciones en la mañana y en la noche. Voy a bendecir mis alimentos. Voy a rezar todos los días el Santo Rosario. Voy a tener cierta devoción. Puedo pensar en las oraciones que hay, por ejemplo,
sobre la consagración a nuestro Señor a través de San José, a través de la Virgen María, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que son ayudas, son apoyos que tenemos, que se nos brindan meditaciones, se nos brindan oraciones con la finalidad de que se nos facilite a nosotros corresponder a esas consagraciones. Entonces, obviamente, si no estoy acostumbrado a tener oración, no voy a decir voy a agarrar todo eso, porque no voy a poder. Paulatinamente voy a ir mejorando mi oración. No rezo ni en la mañana ni en la noche, ok, va a ser mi objetivo. De aquí en adelante voy a tener mis oraciones en la mañana y en la noche. Ya llegará la semana que entra, por decir algo, donde ahora le voy a agregar el bendecir los alimentos, desayuno, comida y cena. La otra semana, ahora voy a rezar el rosario. Y dependiendo de cada persona en la etapa en que se encuentre, pues va mejorando esa oración, va teniendo mejores resoluciones, porque son los propósitos que vamos sacando de nuestra meditación. Entonces decimos, eso es con respecto a la oración. Vemos en el caso de los apóstoles con esa flojedad con que actuaron, esa pereza, y luego lo comparamos con nosotros mismos. Señor, pues yo soy peor que los apóstoles, porque yo he recibido muchos privilegios de ti. Tú me has mostrado una elección para el estado de vida en que me encuentro, para realizar determinadas obras, porque me has encomendado ciertas misiones que me las encomendaste a mí, que soy indigno de pasar por esas cosas. Sin embargo, voy a corresponder a tu voluntad. Entonces, tengo que dejar a un lado esa pereza, tengo que entregarme a tu santo servicio. Entonces yo tengo el ejemplo de los apóstoles de cómo son reprendidos por nuestro Señor. Pedro, no pudiste ni siquiera velar una hora conmigo. Francisco, Antonio, Juan, María, Lupe, no pudiste rezar ni siquiera un rosario. Entonces, ya de esa manera podemos sentirnos motivados por el amor que Dios nuestro Señor nos brinda, le manifestamos nuestro amor y hacemos el propósito. Señor, de aquí en adelante voy yo a actuar con mayor disposición, voy entonces a cumplir con esa misión que me has encomendado, voy a cumplir con esa obra en particular. Ya de esa manera estamos entrando en la voluntad. Propósitos prácticos, afectos, manifestaciones de amor a Dios nuestro Señor, eso es lo que le da un efecto, un resultado, un fruto a la meditación que estamos teniendo. Nuestro Señor Jesucristo está en la oración, sufre por todo lo de su pasión, pues nosotros vemos que ya conocemos todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que todo eso que él estaba pensando en ese momento se llevó a cabo de la A a la Z, absolutamente. Entonces, todos esos sufrimientos, ¿por quién fueron? Por mí. No debemos pensar por la humanidad, por mí. A mí me interesa que lo hizo por mí de manera personal. No me interesa lo de los demás, me interesa lo que él hizo por mí. Y así yo soy el que tengo que corresponder al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te amo infinitamente y te doy gracias por siempre, porque dijiste, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y qué bueno que el ángel bajó a confortarte en ese momento para que tuvieras todo el ánimo, toda la disposición para poder soportar todos esos sufrimientos tan heroicamente, pero es lo que tengo que hacer yo. Tengo que imitarte, tengo que seguir el ejemplo que tú me has dado. Entonces yo también tengo que pasar por los sacrificios, por las mortificaciones, quedarme callado cuando se me llama la atención, cuando hablan mal de mí. Tengo que guardar silencio cuando veo las deficiencias de mi prójimo y pensar en mis propias faltas que fueron el motivo de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera pues me tiene que llevar al propósito. ¿Qué voy a hacer? Eso, voy a mortificar mis sentidos, voy a tener mayor caridad, voy a cumplir con la misión que me encomiendas, voy a cumplir con la vocación que me has dado. Yo soy un padre de familia, soy un esposo, pues voy a tener la fidelidad a mi esposa
aun y cuando a veces no la aguanto por sus gritos, por sus reclamos, por la forma de actuar que tiene, etcétera, ella es la que me has dado como esposa, pues me voy a dedicar a brindarle esa protección, ese cuidado, a tener mayor comunicación, a limar las asperezas, a evitar todas esas fricciones para llevar una buena relación. Voy a pasar más tiempo con mis hijos, no me voy a pasar este tiempo fuera de la casa en otras diversiones malsanas. Tengo que estar con mis hijos para darles la guía que ellos necesitan, para darles los cuidados que requieren, para poder darles las armas para que ellos puedan abrirse paso en la vida, que no dependan siempre de mí, sino que en el momento en que ellos tengan que desplegar sus alas, vayan con todas las herramientas suficientes para dedicarse a cumplir con la misión que ellos también reciben de Dios nuestro Señor y dirigirse hacia su salvación eterna. Y así cada quien en el estado de vida en que se encuentra pues lleva a la práctica eso imitando el ejemplo de nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial le da una misión a nuestro Señor Jesucristo. Esta es tu misión. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Aun y cuando me va a doler, aun y cuando voy a padecer mucho, aun y cuando mi naturaleza humana se revela, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Igualmente nosotros, independientemente de las conveniencias, los placeres, los deleites que encontremos en el pecado, no lo voy a querer eso. Quizás mi naturaleza corrupta, mi naturaleza inclinada al pecado, me lleva a querer hacer esas cosas, pero tengo que mortificar mi voluntad para someterla a la voluntad de Dios nuestro Señor. Y entonces, Señor, voy a dejar de hacer esas cosas para cumplir con la misión que tú me has encomendado, para sacar los frutos del estado de vida en que yo me encuentro. Y entonces, aquí es como podemos ver cómo está actuando la voluntad. Entonces, si se fijan, memoria, recordando el punto de la meditación, entendimiento, haciendo el discernimiento debido de lo que se leyó, y la voluntad, cuando ya lo llevo a mis afectos y a los propósitos que tengo que hacer, lo que debo realizar. Entonces, de esa manera podemos decir, se trata de una meditación muy práctica, muy racional. Por eso, para mí es muy bueno este método de meditación. El tercer punto de lo que es la meditación, de acuerdo al método de San Ignacio, pues viene con la conclusión. La conclusión encierra también tres cosas. El resumen de los propósitos que hemos formado. A ver, ¿cuáles son las cosas que voy a hacer? No me voy a quedar con fantasías, con ilusiones de que voy a ser un mejor sacerdote, voy a ser una mejor esposa, voy a ser un mejor hijo. No, 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 no. ¿Cuáles son los propósitos prácticos, concretos que vas a llevar a cabo? Piadosos coloquios con Dios Padre, con nuestro Señor, con la Virgen Santísima o con algún santo, porque pudiéramos meditar sobre algo de la Santísima Virgen María o algo acerca de un santo para tenerlo como ejemplo de la práctica de una virtud. Bueno, aquí en este caso hacemos un diálogo, vamos a suponer, ahorita que estamos en el mes de junio, meditando sobre el Sagrado Corazón de Jesús, podemos pensar en que la meditación habló sobre Santa Margarita María de la Coque, y entonces le pedimos a ella que así como ella estuvo tan cerca de Dios nuestro Señor y que fue objeto de esas revelaciones, que ella conoció perfectamente para motivar a toda la cristiandad, para tener esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que nos instruya también, que nos ayude también, que interceda por nosotros para que podamos seguir su ejemplo, para estar cerca de Dios nuestro Señor, para reconocer su voluntad, aun y cuando no sea a través de una revelación, y que podamos influir en los demás, principalmente con nuestro ejemplo. Entonces, platicamos con Santa Margarita María de la Coque, pero puede ser con la Virgen, puede ser con nuestro Señor Jesucristo, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, dependiendo de lo que hayamos meditado, pero tenemos ese coloquio, tenemos ese diálogo amoroso con cualquiera de las tres divinas personas, la Virgen, el Santo, etcétera, ¿verdad? Como lo veamos nosotros. Y como último punto de esta conclusión,
el repaso de la meditación, que es el examen, para ver cómo la hemos hecho, las imperfecciones en que hemos caído y la manera de remediarlas. Entonces, aquí en este punto decimos, a ver, ¿cómo hice mi meditación? Estuve concentrado, tuve disipación, me estuve distrayendo, evadí definitivamente la meditación, me puse a pensar en otra cosa sin sentido, estuve con el debido fervor, me faltó hacer la composición del lugar y por eso batallé un poquito en poder concentrarme. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo hice mi meditación? Y eso me debe llevar entonces a pensar la manera de remediarlas. Señor, mañana voy a estar en meditación otra vez, pero para el día de mañana, pues mi compromiso es, eh, para empezar, dormir bien, para no estarme durmiendo a la hora de la meditación. Voy a poner una preparación próxima mejor para que vaya con el debido recogimiento, con la humildad suficiente para estar bien concentrado dentro de la meditación, etcétera. Ya vemos cómo remediamos esos defectos que tuvimos dentro de nuestra meditación. Bien, tenemos un cuadro sinóptico aquí para que veamos de manera general cómo realizar el método de San Ignacio en lo que se refiere a la meditación. En primer lugar, dice, hacemos los preludios. Primero, recordamos rápidamente la verdad que se va a meditar, sea un pasaje de nuestro Señor, sea sobre una virtud, de qué vamos a meditar. En segundo lugar, la composición del lugar. Nos imaginamos el lugar en que nos encontramos, dónde sucedieron los hechos. Si se trata de una virtud, hablamos de la virtud de la caridad. Ah, pues un apóstol de la caridad, San Antonio María Claret, por ejemplo. Ah, pues me imagino a San Antonio María Claret haciendo obras de caridad, atendiendo a mucha gente. Me imagino un San Juan de Dios yendo a los hospitales a ayudar a curar a los enfermos, etcétera. Vamos viendo cómo hacer la composición del lugar independientemente de lo que sea la meditación. Hay algunos libros de meditación que ya ellos mismos nos dicen cuál es la composición del lugar, pero es como una sugerencia. Nosotros somos los que decidimos ese lugar, cuál es nuestra composición del lugar. En tercer lugar, la petición de una gracia especial según la materia. Vamos a hablar de la virtud de la caridad, es el punto de la meditación, pues ordinariamente la gracia especial que debemos pedir es practicar la virtud de la caridad. Podemos especificarla en la caridad para con fulanita persona que es con quien tengo problemas, dependiendo de cada caso en particular. En segundo lugar tenemos el cuerpo de la meditación. Ejercitamos, por lo que decíamos de las tres potencias, en primer lugar, la memoria, recordando en conjunto la materia de la meditación con sus circunstancias principales, de manera general, en conjunto, sin irnos a detalle. En segundo lugar, el entendimiento. Y aquí podemos examinar, en primer lugar, ¿qué debo considerar acerca de esta materia? A ver, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál es el objetivo que se está buscando con esta meditación? ¿Qué es lo que me quiere dar a entender el autor al estarme explicando este punto de la meditación? En segundo lugar, ¿qué consecuencias prácticas debo deducir? ¿A dónde me tiene que llevar esa meditación? Esto que acaban de leer o acabo de leer, dependiendo del caso, ¿a dónde me debe llevar? ¿Cuál es el objetivo que estoy buscando? ¿Cuáles son los motivos para ello? Decíamos en el caso de la caridad, no debo estar enemistado con nadie de mi familia. Entonces tengo que corregir eso, por eso tengo que practicar la virtud de la caridad. Ya tengo motivos suficientes para poder meditar adecuadamente sobre la virtud de la caridad. ¿Cómo me he portado antes en ese punto? Pues de la patada, ¿verdad? Desgraciadamente he tenido problemas con mis hermanos, con mis padres, con los hijos, con los amigos, con quien sea. ¿Cómo he estado con respecto a esa virtud? Con respecto a la oración, si no me acuerdo de Dios, etcétera, dependiendo de cada caso. La quinta pregunta del examen es, ¿qué deberé hacer para portarme mejor? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Puedo imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo?
puedo imitar a la Santísima Virgen, al santo en particular, en eso específicamente, para que me ayude a poder llevar a cabo mis propósitos. ¿Van a haber dificultades? Probablemente sí. A lo mejor digo, tengo toda la disposición para hacer las paces con mi hermano, pero a lo mejor mi hermano no está en esa disposición. Pero puedo yo decir, ¿qué voy a hacer en ese caso? Pues decirle, yo estoy en la mejor disposición, las puertas están abiertas, yo quiero disculparme, no quieres, quizás no es el momento, yo he sentido la gracia de Dios para poder hacerlo ahorita, no ha llegado esa gracia a ti, yo estoy con la voluntad de esperar cuando te llegue esa gracia, que tú sientas la confianza de que cuando quieras acercarte conmigo, no te voy a rechazar. No decir así como tú, ¿verdad? No caer en ese tipo de errores, sino yo voy a tener esa disposición. Desde este momento en adelante, siempre va a ser esa mi disposición. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa perseverancia en el propósito. No, no quiso y entonces despotrico en contra de él. No, tengo que mantenerme en ese propósito. Así es de que vamos a tener dificultades, seguramente sí. ¿Cómo le vamos a hacer para poder vencer? ¿De qué medios me habré de valer? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Jacob cuando regresa para encontrarse con Esaú? ¿Qué hacía él? Mando emisarios por delante y mándenle esto de regalo, ¿verdad? Y dile que lo quiero mucho y dile que vengo arrepentido y que estoy dispuesto a servirlo en lo que él quiera. Y cada emisario llevaba un mensaje distinto y llevaba regalos distintos, de tal manera que cuando ellos se encuentran, a pesar del temor de que había de que me va a hacer papilla porque era bastante fuerte Esaú, pues resulta que no, llora y lo abraza lo recibe con los brazos abiertos a Jacob. Entonces, podemos decir, tengo problemas con mi hermano, pero pues yo sé que su esposa está en una mejor disposición. Oye, cuñada, fíjate que quiero yo ir a platicar con mi hermano y hacer las paces con él. No me puedes echar la mano ahí platicando un poquito con él, decirle que soy buena onda, etc. Cada quien, ¿verdad? De acuerdo a su forma de ser, pero pues vamos viendo las formas en que podemos, cuando menos, trabajar para vencer esas dificultades. En tercer lugar, la tercer potencia, que es la voluntad, moviéndonos a afectos durante la meditación, especialmente al final. Podemos estar sacando de los puntos de la meditación, de detallitos que se estén diciendo, ciertos motivos para tener el afecto. Decíamos, hablamos acerca de la oración en el huerto de los olivos y sacamos varios puntos. Entonces, la oración y de esa manera, Señor, yo quiero tener muy buena oración porque voy a platicar contigo, entonces quiero manifestarte el amor que yo siento. Señor, he actuado con mucha pereza, te amo porque has tenido la paciencia para soportarme como lo hiciste con los apóstoles. A mí me has tenido más paciencia todavía y te lo agradezco infinitamente. Señor, ¿cómo es posible que ante el sufrimiento que pasaste allí nada más en el huerto de los olivos, te animaste a morir por mí? Entonces, te amo y te agradezco ese sacrificio, esa voluntad que tú tuviste. Eh, y vamos sacando esos afectos de diferentes puntos, de diferentes detalles dentro de una misma primera parte o segunda o tercera parte de nuestra meditación. Y formando propósitos al final de cada punto, prácticos, personales, firmes, humildes y confiados. Es decir, vamos a hacer los propósitos de manera concreta. No ilusiones, no fantasías. Puntos concretos, propósitos firmes, con toda humildad. Yo voy a hacer esto, ¿no? Señor, te pido tu ayuda. Yo sé que no va a ser fácil, pero con tu gracia yo sé que lo voy a lograr y confío en tu divina providencia. Y luego viene el tercer punto de la conclusión. Hacemos en primer lugar los coloquios con Dios Padre, Jesucristo, la Santísima Virgen y o los santos, platicando, dialogando, manifestando nuestro amor. En segundo lugar, el examen que compondría los puntos, cómo hice la meditación. ¿Fue una buena meditación o fue mala? ¿En qué hube bien o mal y por qué? ¿Qué fue lo que hice bien que hizo que me sintiera yo
contento, en paz, en recogimiento dentro de esta meditación para poder seguirlo practicando en mis demás meditaciones. ¿O qué fue lo que hizo mal? Que no saqué los frutos, que estuve con distracciones, con flojedad, etcétera, para no hacerlo el día de mañana. ¿Qué consecuencias prácticas he sacado? ¿Qué peticiones he hecho? ¿Qué propósitos he formado? ¿Qué luces he recibido? ¿De qué manera ha afectado la meditación en mí? ¿Me ha dado una consecuencia favorable porque he hecho una buena meditación? ¿O me ha dejado como estaba porque desgraciadamente no tuviera buena meditación? Y el cuarto punto, escoger un pensamiento para ramillete espiritual, que no se les olvide eso. Durante el transcurso del día, está repitiendo nuestro ramillete espiritual. Y puede ser desde pronunciar continuamente el nombre de Jesús o el nombre de María, hasta decir alguna frase de las Sagradas Escrituras o alguna ejaculatoria, pero va a ser nuestro ramillete espiritual para el transcurso del día, para que nos enfoque en tengo que cumplir con los propósitos que hice de acuerdo a la meditación. Entonces, vamos a dejar hasta allí para que para la próxima quincena, dentro de 2 semanas más bien, podamos dar el método de San Sulpicio. Por lo pronto, sí les encargo mucho que estudien bien esto que hemos visto sobre la meditación, porque va a tener que ser la base para que puedan meditar con frutos, que no sea estoy allí nomás sentado o hincado, dependiendo del caso, sino estoy teniendo una buena meditación y me va a llevar a el cambio de mi conducta, a mi perfección espiritual, a estar más unido con Dios nuestro Señor. Entonces, la meditación nos ayuda mucho en ese sentido. Si nosotros vamos avanzando con nuestra meditación, vamos avanzando en la vida espiritual, vamos adquiriendo mayor perfeccionamiento interior. Por eso hay que cuidar mucho sobre nuestra meditación y qué mejor que tengamos esta meditación. Decíamos la vez pasada, podemos escuchar una meditación y decimos, ya tuve meditación. No, espérame, eso no es tener meditación. Estoy escuchando una meditación, pero para que yo medite, son los puntos, nada más los que se me están escuchando, pero que se me están leyendo, para que se me facilite a mí tener materia de meditación. Ya la clase pasada decíamos, aun y cuando no tenga yo un libro de meditación o un audio que me ayude, tengo muchas materias sobre las cuales puedo meditar. Y de esa manera, ahí tenemos, podemos decir, todo un arsenal de puntos en los cuales nosotros podemos basarnos para estar teniendo nuestra meditación. Y si nosotros manejamos estos métodos, pues podemos de esa manera tener más fácilmente los frutos adecuados. Por eso es sumamente conveniente que ustedes analicen bien todo eso para que sepan cómo meditar. Y podemos ir empezando ya con la meditación de acuerdo al método de San Ignacio. La siguiente clase hablaremos del método de San Sulpicio y luego ya se podrá dar el tiempo para que estén utilizando ese método y se escoja cuál es el que más se acomoda a ustedes. Por lo pronto, les recuerdo, voy a mandarles el libro de, ¿cómo se llama? El libro del cuarto de hora de oración, que está basado en Santa Teresa de Jesús, pero no lo escribió ella, porque está dado nada más a forma de una orientación, una guía de meditación que da Santa Teresa de Jesús. Por eso es muy práctico, muy bonito, nos va guiando de una forma muy suave a través de la meditación. Entonces, se lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp y pues obviamente si no tienen los 15 minutos con que usa comentado, también para pasárselos por el grupo. Entonces, de esa manera pues terminamos con esta plática del día de hoy sobre la meditación. Como decíamos, dentro de 2 semanas hablaremos acerca del método de San Sulpicio. La próxima semana tendremos el curso de religión para quienes lo estén llevando también y pues ya luego les paso los enlaces para tener el video o para entrar a las plataformas de Facebook y de YouTube para que puedan ustedes allí estar llevando esa clase y estar repasándola.
es la ventaja de que tengamos allí guardados estos videos en esas plataformas para que alguna cosa que se me pasó, pues la puedo estar apuntando o regresar a recordar alguna cosa que se me olvidó, etcétera. Entonces, hay que aprovechar todos esos medios que nos proporcionan estas plataformas e Internet en general, ¿verdad? Porque pues prácticamente estamos apoyándonos en Zoom, en Facebook y en YouTube, ¿verdad? Entonces, para que podamos tener esos medios y aprovecharlos para nuestra vida espiritual. Son las 9 de la noche, entonces vamos a terminar la clase con una oración como lo hacemos de manera acostumbrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de ahora y nuestra en la muerte. hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y Principio, ahora y por los siempre, siglos por de los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, Amén. cuídense mucho, y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Gracias. Dios lo bendiga, Padre. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, que descansen, Padre. Dios Buenas les bendiga. noches. Buenas noches a todos.